voy a presentar es movimiento feminista en Argentina y poder. En primer lugar, voy a plantear algunas características del movimiento feminista, que aquí aparece considerado como movimiento social. Voy a intentar situarlo en la sociedad argentina, o sea, qué significa en términos de ruptura con las tradiciones políticas actuales. Voy a analizar el vínculo que aparece con el Estado, con la sociedad civil y con la sociedad toda. En ese sentido voy a hacerme otras preguntas referidas a la lucha que se propone el movimiento con el sentido común predominante, y voy a plantear lo que entiendo aparece como nuevas formas de politicidad feminista, y cómo lee una parte del movimiento feminista el poder. Por otra parte, por interpelación de algunos miembros del grupo, voy a plantearme la pregunta acerca de la capacidad hegemónica del movimiento feminista como creador de una nueva hegemonía. Bueno, eso en general. Para este análisis voy a retomar aspectos del pensamiento tanto de Antonio Gramsci como de algunas pensadoras feministas como Silvia Federici, Rita Segato y Verónica Gago. Por último, quiero mencionar que este análisis quiere ser un análisis situado. Bueno, voy a intentar ser sintética considerando el poco tiempo, y bueno, y además quiero plantearles que desde la última ponencia estuve repensando algunas cuestiones, así que después me gustaría escuchar sus opiniones. Bien. En primer lugar, mencionar que uno de los elementos claves que distingue al movimiento feminista en América Latina y que muestra su potencia es el encuentro entre movimiento feminista y las luchas y problemáticas sociales que crecieron durante el neoliberalismo. Es decir, este movimiento aparece unido a las luchas contra el neoliberalismo y recoge sus problemáticas sociales. La agenda feminista aparece imbrincada con la agenda de la desigualdad social, de la violencia, el deterioro del vínculo social en América Latina. Su agenda está presente, y en su agenda está presente el problema ambiental, de la pobreza, del agronegocio, de los pesticidas, la desigualdad salarial, el problema de la educación, la lucha por una vivienda digna. Los feminismos vienen creciendo en los ámbitos urbanos, por ejemplo en Argentina, en lo que se consideran, en los barrios y villas que lo consideran parte, pertenecen a las economías populares. Se vienen desarrollando también con fuerza en el ámbito rural, vinculados a la lucha contra el extractivismo, la defensa del territorio y los bienes comunes en América Latina. Es decir, apunto a decir que los feminismos se desarrollan en el espacio social, donde mujeres y disidencias habitan en el neoliberalismo más agresivo, que es el de la periferia del planeta. Bien. Por ello, y esto es también en términos de polémica, no aparece encerrado de las problemáticas de las mujeres y disidencias. Es decir, su agenda no parece limitado al ámbito de las identidades, separada de la lucha por las condiciones materiales de la vida. Una bandera que unifica su lucha es la lucha por la defensa de la vida. Esta consigna aparece vinculado al ámbito en que mujeres y disidencias se han desempeñado históricamente, es decir, el ámbito de la reproducción de la vida. Y hoy se nombra como el espacio del cuidado de las personas, tanto de los hijos, las hijas, de los ancianos, el cuidado de las semillas, de la tierra y del agua. Esta idea ha sido sintetizada por muchas feministas como el conflicto o contradicción entre capital-vida. La lucha por la defensa de la vida es una consigna originaria de las feministas centroamericanas, pero que ha sido reformulada y retomada por todo el movimiento feminista, y que, por ejemplo, en Argentina, la Unión de Trabajadoras de la Tierra, UTT, que es una organización de economía familiar, que luchan contra el agronegocio, mencionan la idea de vivir vidas vivibles. Es decir, lo que quiero decir con esto es que el feminismo pone la vida en el centro. Bien. Por otra parte, digamos, enmarcando en qué momento surge el movimiento feminista, en términos políticos, la expansión del feminismo en América Latina corre paralelo al crecimiento de proyectos autoritarios con apoyos de masas. Esto es algo que debatimos mucho el día de ayer.
de una derecha que hemos elegido nombrar como derecha social, política y cultural, para señalar el arraigo social en franjas de la población. Decimos que no pueden ser interpretadas el feminismo y estas nuevas derechas de forma separada, porque crecen en forma paralela y en oposición. Ambas crecen como respuesta al empobrecimiento, el aumento de la carestía de la vida y la desintegración en la trama social provocada por años de ajuste estructural. Una, la derecha, propone una salida que canaliza el miedo y la frustración, en la hostilidad al otro, propicia la diferencia vía la acentuación de desigualdades y jerarquías, politiza el racismo, también es esto que estuvimos bastante debatiendo ayer, politiza el racismo, el machismo, la xenofobia y estigmatiza la pobreza. La otra, la feminista, es inclusiva, asume la diferencia, acepta a todo el arco de lo que podría denominarse la periferia de un centro normativo, y en su lucha contra el machismo orienta su acción hacia la desjerarquización de la sociedad. Se presenta por ello como un verdadero muro de contención que limita el crecimiento de la nueva derecha social. ¿Qué tienen en común? Tienen en común que son fuerzas que están logrando enraizarse en la vida social, modificando los modos de pensar y vivir de las personas, crecen en los territorios, por abajo, en los barrios, penetran en la vida familiar, y aparecen por ello en competencia, en disputa en el territorio. Puede pensarse en este sentido, también muy hablado ayer, en la acción de las iglesias pentecostales. Bien, eso por un lado. Por otro lado, en líneas, voy a tratar de situar la irrupción del movimiento feminista en la sociedad argentina. O sea, en el contexto nacional, para analizar qué significa, en términos de ruptura, o sea, qué rupturas hay con las tradiciones políticas que venían gestándose en Argentina. Bueno, en Argentina la irrupción del movimiento feminista coincidió con el gobierno de Macri, aunque el Ni Una Menos empezó, o sea, se explotó, digamos, unos meses antes, pero durante este periodo, digamos, durante el gobierno de Macri terminó canalizando e institucionándose una nueva derecha que venía forjándose con anterioridad durante todo el periodo kirchnerista, y que esta nueva derecha dio forma y argumentos a una nueva derecha política y social. Igualmente, en términos generales, se podría decir que en Argentina conviven históricamente tres grandes tradiciones políticas, que en general podemos hablar del liberalismo, el populismo o la tradición nacional popular, y la izquierda, que la izquierda también aparece en distintas fracciones, digamos, o distintas corrientes de pensamiento. Estas tradiciones, bueno, durante la historia han sufrido cambios y transformaciones, pero aparecían enraizadas en franjas de la sociedad en forma de cultura política. Hoy aparecen reactualizadas y enfrentadas en términos de disputa político-cultural en el seno de la sociedad. El liberalismo, que hoy aparece reactualizado como una derecha política y social, representa una franja considerable de la población. En las elecciones de octubre del 2019 apareció expresada con un 40% del electorado. Dentro de este 40% no es todo macrista, digamos, del PRO, sino aparecen otras pequeñas derechas que son más duras, ¿no? Pero en general electoralmente se expresó en un 40%. Bueno, entre sus principales ideas fuerzas, se sigue primando el corpus ideológico liberal. Durante la gestión, el PRO expuso varias ideas que marcaron su doctrina, como por ejemplo la meritocracia en primer lugar, junto a la crítica a la política tradicional, entendida como mafia, la primacía del mercado, el rechazo a la función del Estado, etc. Pero bueno, siguen primando, lo que quiero decir es esta idea, que siguen primando en el corpus ideológico liberal, en las ideas, digamos, el liberalismo, pero aparece una idea fuerza, arraigada socialmente, que la vincula con los nuevos grupos neofascistas regionales, que es la estigmatización de la pobreza. Esta idea, que aparece muy fuerte en la sociedad, bueno, se expresó, no les voy a comentar ahora por falta de tiempo, pero en muchísimos insultos como planero a personas que cobran un plan social, su falta de esfuerzo, etc. Aparece, sobre todo en las clases medias, una fuerte estigmatización de la pobreza. Por otra parte,
aparece el kirchnerismo aparece con la versión actualizada del Proyecto Nacional Popular, y también representa una serie de valores y creencias que también pertenecen a una franja considerable de la sociedad y también aparecen como forma de cultura política. En la actualidad el kirchnerismo forma parte del Frente de Todos, el partido que ganó las elecciones en 2019, o sea, la alianza, dentro de la alianza está Frente de Todos, hay distintas organizaciones, entraron todos los movimientos sociales, los sindicatos, la derecha peronista y el kirchnerismo. Pero bueno, ahora yo me voy a referir solo al kirchnerismo, que representa en su franja dura cristinista, ¿no?, el 30 o el 35% de la población. Sobre algunas ideas fuerzas de esta corriente, que es lo que me interesa resaltar ahora les voy a decir por qué. Bueno, aparece una política de distribución del ingreso y de ampliación de derechos, ya conocidas por todas, y aparece fuerte una ética de los derechos también, que tiene su origen en el pasado, durante el surgimiento de los gobiernos populistas en los años 40 y 50, y que ante el problema moderno de las masas propusieron una política de integración vía políticas de integración social y ampliación de derechos. Esto se tradujo en los años como en una ética peronista o de ampliación o de derechos, y permaneció durante toda la historia argentina, fuerte, arraigada en la población, en la forma de cultura política, y reapareció a flor de piel durante el kirchnerismo. Por otra parte, aparece en el kirchnerismo, ¿no?, o en la corriente nacional popular, está presente la idea como el estado organizador de la vida, en el cual se depositan las esperanzas de una vida mejor, como freno de atropellos a los de arriba, etc. Pero bueno, la idea que me interesa resaltar acá, que está vinculada al movimiento feminista, es el tema que aparece muy fuerte, la idea del Estado como el único lugar posible de la política, ¿no? Esta idea pertenece al nacionalismo popular. Y el punto clave era el movimiento feminista. Ha desafiado esto y se plantea como una ruptura con la idea de que el Estado es el único lugar de la política. Y esto es muy importante. ¿Cómo se expresa esta ruptura? Se expresa como la idea de no depositar todas las esperanzas en él, aparece expresada en una enorme malla social de organización feminista, tejida por abajo, que persiste en el tiempo, y que se sigue expandiendo, hace 5 años que se expande, y que bueno, realmente ha llegado para quedarse porque está consolidado, digamos. La permanencia, digamos, de los 5 años también es una marca de ruptura, porque ya hubo procesos como las asambleas populares en Argentina en el 2001 que finalmente terminaron disolviéndose, ¿no? Entonces, una ruptura, porque de hecho la política se está haciendo fuera del Estado, ¿no? Entonces, bueno, no les voy a hablar de las miles de organizaciones que hay de todo tipo, solo para mostrarles la dimensión les voy a decir que en el último encuentro plurinacional de mujeres y disidencias, se realiza uno por año, el último de octubre del 2019, participaron entre 250.000 mujeres. O sea, es un evento, una organización, no es una movilización, digamos. Bueno, también mencionarles que se trata de una masa militante, ¿no?, y que por su cantidad nos retrotrae a la militancia durante los años 70. Y una clave que, digamos, que sostiene en la cotidianidad esta malla es la transversabilidad, que es un movimiento transversal que recorre todas las organizaciones políticas, instituciones y ámbitos sociales. Pero la idea de que la política solo pasa por el Estado no pertenece solo al universo cognitivo del populismo estatista en Argentina. También pertenece a una parte de las izquierdas en Argentina. Aunque con una lectura del Estado totalmente diferente, ¿no?, porque se trata con objetivos políticos opuestos. Para una franja considerable de la izquierda, el escenario decisivo de las relaciones de poder y el único objetivo de lucha política es el Estado, entendido como sociedad política, en términos gramscianos. Evelina Danino sintetiza muy bien esta idea cuando nombra como artista de la política. En ese sentido, el movimiento feminista también cuestiona esta tradición, que relega a un segundo plano la lucha en la sociedad civil y por lo tanto en la sociedad toda, ¿no? Unido a ello, surge la pregunta por descifrar la relación del movimiento feminista con el Estado, ¿no? ¿Qué pasa ahí?
A partir de lo señalado, el feminismo no descuida su relación con el Estado, apunta su lucha a que éste acepte su agenda. La lucha por el reconocimiento de derechos, como por ejemplo la enorme lucha que se desplegó, la legalización del aborto durante el 2008, es un ejemplo de ello. Pero no pone todos sus esfuerzos en ello. A la vez que lucha por el reconocimiento de demandas, está cuestionando los vínculos y relaciones de poder en la sociedad y la está transformando. Ahora, ya está sucediendo. Lo hace manteniendo esta enorme malla organizativa, construyendo formas de lucha, donde aparecen las formas comunales, también esto es muy interesante, de organización, sobre todo en las experiencias barriales y en las villas miserias. Esta nueva forma del vínculo político funda una nueva politicidad de la que me voy a referir más adelante. Creo que en este sentido Rita Segato menciona que la política feminista aparece enraizada en lo comunal social. Bueno, hasta aquí terminaría la primera parte de la exposición. En las siguientes voy a referirme a las características del movimiento feminista, voy a hacer lo más rápido que pueda. Algunas aparecen necesarias para introducirlo en las problemáticas vinculadas a la sociedad civil, democracia, las jerarquías y algunas cuestiones vinculadas al consenso. En términos generales voy a señalar que es un movimiento que es intergeneracional, tiene una enorme fuerza en mujeres muy, muy jóvenes, desde los 12 años, 11 años, es transversal, como dije recién. Esto permite que sus demandas se amplifiquen y ocupen un lugar central en el espacio público. Bueno, en Cirrupción, respecto a esa agenda que está abierta, totalmente abierta, apareció primero el cuestionamiento y la denuncia de los feminicidios, ¿no? Y la violencia contra las mujeres, el repudio a las formas que adquieren la vida cotidiana, tanto en el ámbito privado como en el público. Pero todo esto que comenzó denunciando modalidades explícitas de coacción, terminó por cuestionarlo todo. Se puso en evidencia que la violencia brotaba como el emergente de relaciones desiguales y patriarcales, que se reproducen en la totalidad de los ámbitos de la vida, en el aspecto económico, en el político, en el institucional, en el afectivo, en el doméstico, y habilitó a repensar y desnaturalizar todo lo aceptado, lo acordado, sin exclusiones. Podemos observar, acá es un punto referido a la sociedad civil, podemos observar la incorporación de una franja de la sociedad de mujeres y disidencias a la política como primera experiencia militante. Sí, hay muchas mujeres que se incorporan a la política vía el feminismo, ¿no? Esto es un fenómeno importante. Dada la magnitud, unido esto a la magnitud que les mencionaba recién de la fuerza militante, que mencioné antes, este proceso muestra la introducción a la vida política de una franja considerable de la sociedad, a la esfera de lo público. Ello muestra una sociedad civil ampliada en el sentido democrático y en disputa. En disputa porque dentro de las organizaciones aparecen grupos, comisiones, secretarías que representan la perspectiva de género, ¿no? Y plantean la lucha contra el patriarcado, la desigualdad. Este punto nos lleva directamente a otro, vinculado con la relación entre democracia, sociedad civil y Estado. ¿Qué quiero decir esto? Que el cuestionamiento de la desigualdad de género está democratizando nuestras sociedades. Es decir, en este caso particular de Argentina, que es el que analizo, la democratización de la sociedad aparece en parte por la vía contra la lucha contra la desigualdad de género. Asimismo, las luchas de las mujeres negras en Brasil, que afirman que mientras que perdure el racismo, y acá incorpora el racismo, no habrá democracia posible en el país, abre la pregunta respecto al camino que está tomando la lucha social en América Latina, y las luchas contra las jerarquías, la raza, el género y la clase, que ordenaron y ordenan nuestras sociedades coloniales. Y aquí quiero decir algo respecto a las jerarquías. Respecto a la jerarquía, Silvia Federici coloca en un lugar central la producción de desigualdades. Las coloca en un lugar central como la producción de desigualdades, perdón. Dice que en el capitalismo no solo se ha basado en el despojo y la privatización de los medios de producción,
sino que también en la recreación continua de desigualdades sociales y jerarquías que tienen el poder de poner a los unos contra los otros. Por ejemplo, a través del salario, los trabajadores sobre las mujeres, los trabajadores negros, de color, los indígenas. Mencionar también que Silvia Federici, respecto a esto, dice que junto a la temática de la reproducción son dos aspectos que Marx no había visualizado. Después podemos en el debate profundizar al respecto. Lo que quiero decir ahora es que las jerarquías asignan personas a ocupar determinado lugar, de acuerdo a la raza, el género o la clase, espacio social que determina su vida, su ocupación y su destino social. Intervienen en la reproducción de las relaciones sociales y de poder, sostenible del tiempo. Y en este sentido, esta pregunta, referida al consenso, que también me gustaría debatir después, cabe preguntarse, ¿en qué medida las jerarquías actúan como elemento de consenso, en los términos en que Gramsci lo planteaba, como elemento de hegemonía? Es decir, la pregunta es si hay que colocar a las jerarquías como elemento clave del consenso en nuestras sociedades latinoamericanas. Es decir, pensar si no es un elemento central que actúa en la reproducción de las relaciones sociales en nuestras sociedades coloniales. En ese sentido es importante señalar la relevancia de la lucha feminista, que al cuestionar una relación desigual de poder, pone a las otras, la raza y la clase, en cuestión. Creo que por eso incomoda tanto a las derechas y por eso han aparecido voces que hablan en contra de la ideología de género, y la reacción es fuerte, ¿no? Bueno, por otra parte, mencionar también que está unido a esto, que el movimiento feminista es un movimiento inclusivo, donde todas las voces caben. Por eso hay que hablar de feminismos en plural. Hay feminismos anticoloniales, antipatriarcales, antirracistas, ecológicos, que luchan contra el extractivismo, por la defensa de la tierra, contra las violencias, etcétera, etcétera. A todas las une la lucha contra el patriarcado. Bueno, esa sería la segunda parte. Ahora no sé cómo voy de tiempo. Finalmente, la última parte de esta exposición, voy a puntualizar 3 características que hablan sobre el vínculo Estado-sociedad y al final la pregunta sobre la hegemonía. Bien. La primera cuestión está vinculada a la del feminismo al sentido común de la sociedad. Entendido en clave gramsciana, pues el movimiento se dirige a toda la sociedad y tiene por ello una intención generalizadora, también en términos gramscianos. Así aparece un proceso de lucha con el sentido común patriarcal, que se presenta como la desnaturalización de comportamientos sociales que aparecían naturales, presentes en el vínculo social, muchas veces referidos a la violencia, pero a otras maneras en que se presenta la desigualdad de género, que interpela directamente a la sociedad por cuestiona su reproducción en lo cotidiano. Consignas y eslóganes del movimiento feminista contra la violencia machista, especialmente contra la no incidencia del cuerpo, de la intromisión del mercado y del Estado y de la Iglesia sobre el cuerpo de las mujeres y cuerpos feminizados. Por ejemplo, consignas como no es no, mi cuerpo es mío. Muchas que aparecieron, explotaron en las marchas por la legalización del aborto. Otras que aparecen vinculadas a la división sexual del trabajo, refiriéndose a la visibilización del trabajo doméstico, del cuidado de personas. Hay una que se hizo muy popular acá, y que no es amor, es trabajo no pago, refiriéndose al trabajo doméstico, aunque para mí son las dos cosas, o sea, es amor y es trabajo no pago. Pero bueno, ese es otro debate que también hay en el movimiento feminista. Bueno, por esta vía muestran cómo se traduce la relación desigual de poder en sus cuerpos, en sus vidas, en las relaciones sociales, y han en esta forma logrado codificarlas y expresarlas de manera sintética y polémica. Y en esta forma es una forma de interpelación y disputa, ¿no? Con ello desnudan y replantean el vínculo. Bien. Esta es una forma que el movimiento feminista está hablando a la sociedad, pero hay muchas otras que no voy a mencionar ahora porque no termino más. Pero
En esta línea podemos mencionar lo que Margaret Lewin considera una deuda del intelectual del feminismo con respecto a Antonio Gramsci, ¿no? Su enorme contribución, menciona ella, ha sido la de mostrar la naturaleza esquiva del poder y la dominación, y vía el concepto de hegemonía con luz a la forma en que la dominación permea en los aspectos más íntimos de nuestro existir, a través de nuestros lazos con la sociedad civil, por ejemplo, la familia, la comunidad, la escuela, etc. Bueno, esto por un lado, el sentido común. Por otra parte, según desarrollar 3 puntos, el segundo punto a desarrollar está vinculado con lo que llamamos una nueva politicidad de las mujeres y disidencias. Aspectos centrales, por una parte, voy a señalar cómo se presenta el proceso de entrada de las mujeres al espacio público, a la política, al espacio público, y por otro lado, qué características tiene, qué he observado respecto a esta nueva politicidad. ¿3 minutos? Sí, continúa, Laura. Tienes 5 minutitos. Bien. Perfecto. Bueno, entonces voy a señalar cómo se da el ingreso del espacio público de una franja de las mujeres y disidencias. Es un cambio diferente al tradicional. Aparece como la politización de lo doméstico, la problematización de aspectos de lo que se considera el ámbito privado, que es el espacio que ha ocupado predominantemente la mujer en la modernidad, ¿no? Entonces, bueno, aquí también aparece la problemática de la separación entre lo público y lo privado, entre lo político y lo privado. Tampoco voy a desarrollar eso ahora, pero, bueno, esto se grafica en 3 experiencias, en algunas experiencias, como por ejemplo las experiencias de las compañeras, las socorristas en red, que desde algo del ámbito privado avanzan hacia lo público, y también en las experiencias de las muchas mujeres que pertenecen a barrios y villas de la economía popular, que tampoco voy a mencionar ahora por falta de tiempo. Entonces, bien. Entonces voy a plantear algunas cosas de esta nueva politicidad. Voy a plantear solo 2 últimos puntos. La nueva politicidad aparece visible en los encuentros feministas, en los talleres, reflexión conjunta y horizontal. La política aparece como una nueva forma de comunicación, que no niega el conflicto, pero se lo gestiona de manera diferente. Se evita la lucha por la imposición formada por espacios de poder, ¿no? O sea, aparece distinto a la política profesionalizada. No hay formalidad, no es un discurso, es un discurso que permite modificación, pero por ello pierde esencia, digamos. Y digamos que las mujeres se introducen a la política, la introducción se da vía una nueva forma, no se introducen a la política tal cual está dada, como lo hicimos hasta ahora las mujeres, y como lo hicieron durante los años 70 también las mujeres. Digamos que aparece una introducción no a la política tradicional con las reglas y normas patriarcales. Eso no quiere decir que el movimiento no esté atravesado por esas viejas formas patriarcales, todo lo contrario, y hay muchos ejemplos que lo nombran. Respecto al tema del poder, aparece un punto importante. Es un debate que aparece fuerte en el movimiento feminista, aparece muy fuerte, aparece problematizado de distintas formas según la agrupación política a la que pertenezcan las mujeres, aparece la referencia al poder popular, pero aparece también problematizado por aquellos ejercicio en las instituciones del Estado y los partidos de la sociedad civil, que en general son parte del nacionalismo popular, aunque también hay muchas mujeres de los movimientos sociales y de organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Es importante esto porque por varias razones. Por una parte, bueno, el único partido tradicional que es parte del movimiento feminista es el kirchnerismo y el peronismo, y aporta gran fuerza militante. Entonces es importante por cómo están ellos pensando el tema del poder, ¿no? Y por otra parte, porque ahora no ocupan el Ministerio
de Mujeres y Disidencias, creado hace poquito, y cuestiona la tensión, el problema de la tensión entre movimiento social y Estado, ¿no? Entonces también por eso es importante. Cuestión que entre estas mujeres aparece un gran ímpetu por ocupar espacios de poder, pero se preguntan cómo lo vamos a ocupar, y ahí aparece algo distinto, ¿no? Porque dicen que lo van a hacer de forma opuesta a las formas verticales y autoritarias patriarcales, dicen, se quejan de las mesas chicas donde deciden todos los hombres, digamos, y dicen que no lo van a hacer solas, ¿no? Que el poder no se ocupa de manera individual, sino que hay que mantener la organización feminista. Este es el último punto, ya rápidamente, que es una novedad muy importante que aparece en el movimiento feminista, que está vinculado al paro de mujeres, a la huelga feminista y a una consigna central, que es el de trabajadoras somos todas, ¿no? Durante los paros aparecieron el primero en 2016, después en 2017 y 2018, otros dos. Se fue forjando esta consigna, que es trabajadoras somos todas. Intenta unir a las trabajadoras sindicalizadas, ¿no? Que también aparecen unidas, todas las centrales sindicales, de las 3 centrales sindicales. Intenta unir a estas trabajadoras sindicales con las trabajadoras de la economía popular, que no eran trabajadoras, consideradas trabajadoras hasta ahora, sino, digamos, que hacen tareas de aspecto social, digamos, y a las trabajadoras de los hogares. Entonces, mencionar que esta consigna implica el reconocimiento, tanto a los trabajos que llevan las mujeres de las economías populares, como de otros trabajos precarizados. En este sentido, reconocer en términos sociales es una llave del movimiento feminista, que no solo se aplica al mundo del trabajo. O sea, aparece el reconocimiento a trabajos que son considerados naturales de las mujeres, como las tareas del hogar, y a otros invisibilizados, como de las economías populares, trabajadores precarizados, de trabajadores migrantes. Quiero plantear esta idea de Verónica Gago porque ella profundiza en este tema y es muy importante. Ella dice que el llamado a huelga permitió poner en discusión a qué le llamamos trabajo y el valor de lo que producimos. Los feminismos a través del paro, dice, desafían las fronteras de lo que se define como trabajo y por lo tanto como clase trabajadora, reabriéndola a nuevas experiencias, ¿no? Y evidenciando su sentido históricamente excluyente. Bien, ya terminó. Bien, dice, además, dice Verónica Gago, esto permite saldar cuentas con una larga historia marxista que deposita en la homogeneidad la característica central de la clase. O sea, el sujeto a huelga es un sujeto masculino, blanco, asalariado y sindicalizado. Y el movimiento feminista viene a cuestionar esto. En ese sentido, Silvia Federici también plantea algo parecido, que esta consigna, trabajadoras somos todas, rompe la división entre trabajo doméstico y extradoméstico. Es decir, aparece el vínculo en la acción social entre los espacios de producción y reproducción, en la calle, ¿no? Por último, la pregunta, para terminar para el debate, ¿puede el movimiento feminista transformarse en una fuerza hegemónica? Esta pregunta, oficiar de una instancia articulatoria general, ¿puede la lucha feminista expresar una nueva hegemonía? Y con eso termino. Muchas gracias.